Buenos días chicos, espero que hayan amanecido bien. Hoy en primer lugar voy a repasar la ficha anterior y luego ustedes tendrán una ficha similar sin falso y verdadero. Van a tener el ejercicio de trazar otra vez un triángulo y determinar el valor de uno de los ángulos, y van a tener un poco más de ejercicios de este tipo. ¿Ok? Primero comenzamos con lo falso y verdadero. En un triángulo isósceles, todos los lados son iguales. Todos los lados son iguales. ¿Verdadero o falso? Falso. Porque recuérdense que un triángulo que tenga todos los lados iguales se llama equilátero. ¿Sí? X viene de igual y látero de lados. Entonces, igual lados, equilátero. Acá el ejercicio de un triángulo isósceles. En un triángulo isósceles todos los lados son iguales. Falso. Esto se cumple en un triángulo equilátero. En el triángulo isósceles lo que ocurre es isósceles. En el triángulo isósceles lo que ocurre es que dos lados son iguales. ¿Sí? Dos lados son iguales y uno diferente, evidentemente. ¿Sí? ¿Está? Eso ocurre en el triángulo isósceles. Y en el triángulo escaleno, ningún lado es igual. Ningún lado es igual. ¿Ok? Bien. Entonces esto es falso. En un triángulo isósceles todos los lados son iguales. Falso. Porque en un triángulo isósceles solo dos lados son iguales. B. La suma de los ángulos internos de cualquier tipo de triángulo de 180, verdadero. ¿Sí? Nosotros ya dijimos que sin importar la forma que tenga el triángulo, la suma de los ángulos interiores, a este le voy a llamar alfa, beta y tita. La suma de estos ángulos, cualquiera sea la forma que tenga el triángulo, el ángulo X, el ángulo Y y el ángulo Z. Cualquier forma que tenga, la suma de los ángulos tiene que ser siempre 180. Ni más ni menos. 180, no 130, 180. Aquí tengo ángulo X, más ángulo Y, más ángulo Z. ¿Sí? Va a ser 180. ¿Ok? Este sombrerito acá arriba indica que es ángulo. ¿Sí? Y estas letras griegas se suelen usar para ángulos también. Entonces, estas son dos maneras de llamar al ángulo. Hay una tercera manera que voy a escribir también aquí. Entonces ya con esto tendrán las tres formas de nombrar un triángulo, los ángulos de un triángulo. Por ejemplo, A, B y C. Este ángulo se llama CAB. CAB. Y esta letra coincide con la del medio. Entonces esta va a ser ABC. B coincide. Y esta va a ser BCA. Esto es para que tengan cultura general. Nosotros siempre vamos a usar
X, Y, Z, porque es más práctico. ¿Ok? Entonces la suma de los ángulos internos de un triángulo, cualquier tipo de triángulo de 180, verdadero. Los triángulos acutángulos tienen al menos un ángulo obtuso, falso. Falso. Acu viene de agudo. Acutángulo. Acutángulo. Entonces, el triángulo acutángulo es cuando todos estos ángulos de acá adentro son agudos. ¿Sí? Todos los ángulos son agudos. ¿Ok? Son agudos. Y un ángulo agudo no es lo mismo que un ángulo obtuso. El ángulo agudo es menor a 90 y el ángulo obtuso es mayor a 90 pero menor a 180. Entonces, cuando tenemos un ángulo obtuso, el triángulo se llama obtusángulo. El triángulo obtusángulo al menos tiene un ángulo obtuso. ¿Está? Entonces, los triángulos acutángulos tienen al menos un ángulo obtuso falso. El triángulo rectángulo tiene un ángulo recto verdadero. Verdadero. Recuérdense que este es el triángulo que más vamos a usar. Tiene un ángulo que es recto. ¿Qué significa que sea recto? Que vale, este ángulo vale 90 grados. ¿Ok? Este es el triángulo rectángulo. Entonces, falso, verdadero, falso, verdadero. Vamos al siguiente. Traza un triángulo isósceles de 4 centímetros de lado desigual y 5 centímetros de lado igual. No importa la forma que ustedes coloquen, lo que importa es que hagan bien. Ahora, lo recomendable para un triángulo isósceles es que este lado desigual siempre quede abajo. Entonces voy a usar mi regla. Voy a colocar 4, tengo que colocar un segmento de 4 centímetros. Al cambiar este, ya no puedo. Desaparece. Okay. Voy a hacer acá. Voy a traer mi regla y medir si tiene 4 centímetros. A ver, 0. 0 al 4. Tiene que ser hasta aquí. Tiene que ser hasta aquí. Ok, tengo que borrar. A ver, voy a marcar con mi dedo para saber. Ustedes no van a ver, pero yo sí. Hasta aquí. Eso tiene 4 centímetros. Voy a medir. Sí. 4 centímetros. Ahí. Ahora. Falta un chiquitito más. Ahí. Perfecto, 4 centímetros. Entonces, a partir de ahí, para poder seguir dibujando, lo que ustedes tienen que hacer es dividir este segmento en dos.
partir en 2. 4 dividido 2. ¿Cuánto da 4 dividido 2? Da 2. 2 está justo acá. Entonces marcamos el 2. Okay. Marcamos el 2. Voy a mover un poco para marcar el 2. Ok, queda marcado. Entonces, a partir de esa marca, lo que nosotros hacemos es trazar una recta perpendicular. Ok, entonces colocamos así nuestra escuadra y la ubicamos bien para trazar nuestra línea recta. Entonces aquí marco, trazamos nuestra línea. Como yo no sé hasta qué altura, hago bien largo. Y ahora trazo mi segmento de el que me dice que tiene que tener 5 centímetros, ¿verdad? Quiere que tenga 5, entonces lo que hacemos es... tengo que dar ahí. Lo que hacemos es colocar el 0 en la esquina. Ustedes pueden hacer con regla. Y el 5 vamos a girar hasta hacer tocar acá. Acá toca el 7 o más. Ahí toca el 5. Ahí toca el 5. Entonces 5 acá y 0 acá. Entonces ahí trazo mi línea. Y la otra puedo hacer lo mismo, o como ya está este punto, ya no hace falta esto. Podemos hacer directo a partir de este punto, porque ya sabemos que va a salir 5. Después podemos comprobar con la regla. Y esto sale ahí, 5. Entonces vamos a comprobar que eso salió 5. Coloco ahí el 0 y el 5. 5 acá, 0 acá. ¿Ok? Luego ustedes pueden borrar esto. En realidad deben borrar, porque a nosotros nos pide solo dibujar el triángulo. Entonces borramos todo ahí. Todo, incluso lo de adentro. Ustedes van a poder hacer mejor esto. Y queda solo el triángulo. ¿Ok? Muy bien. Esa es la manera de dibujar un triángulo, el que nos pide. Y ahora determinar el valor del ángulo X. Fácilmente, muchos o casi todos hicieron bien. Algunos no pusieron su cálculo, tienen que poner el cálculo. Sin el cálculo, aunque ustedes me digan que sí lo hicieron y yo les crea, no hay evidencia. Tiene que haber la evidencia. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros sabemos es que la suma de estos tres ángulos tiene que dar 180. Sabemos que 30 más 30 más X tiene que dar 180. 180. No ningún otro valor. 180. 30 más 30, 60. ¿Sí? Y como 60 suma en este miembro, nosotros lo que hacemos es restar 60 acá. Restamos 60. Y 180 menos 60 nos da 120. ¿Está? Bien sencillo, bien sencillo. ¿Sí? Recuérdense que este cálculo tiene que estar. Si ustedes me ponen 120 o me ponen 120 acá, da igual. Yo no sé de dónde salió ese 120, por más que sea cierto. Hagan siempre el cálculo.
Chicos, nosotros no tenemos hoy videollamada. La videollamada se harán los lunes. Ahora mismo yo creo que los lunes es mejor. Así aprovechamos mejor el tiempo porque ahí tenemos 3 horas. Y los viernes vamos a aprovechar para hacer más ejercicio y ver videos. ¿Estamos? Muchísimas gracias y a continuación ustedes tienen que resolver la ficha de trabajo. Chaucito chicos.